Bueno, de vuelta, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar la clase de hoy entonces. Eh, en primer lugar, quería hacerle un comentario respecto al trabajo anterior, a la actividad número 2 que me entregaron. Eh, Me faltó entregar algunos alumnos, todavía no me entregaron esa clase. Así que lo que voy a hacer es, hoy le voy a, a reprogramar, le voy a dar un plazo de 48 horas, o sea, le voy a poner que venza el, el viernes y por favor necesito que respondan esa actividad en el aula virtual los que todavía no hicieron, porque es importante que vayan resolviendo todas las actividades para poder seguir avanzando con las clases. Ahí se une Juan y Tati Fernández. Por favor, los que se están uniendo, eh, pongan el número de documento y el nombre en el mensajero de acá de la videollamada. Así registro la asistencia. Les decía que hay algunos alumnos que todavía no me respondieron la actividad 2, así que les pido que lo hagan hasta el viernes, el plazo. Es importante la asistencia a las clases y la resolución de las actividades, porque es en base a eso lo que se hace la promoción de esta materia. Bueno, con respecto a la actividad 2, los alumnos que respondieron que era sobre tipo de datos, un formulario, la mayoría de los que hicieron la actividad, muy bien cómo interpretaron, algunos un poco más breves en la descripción y otros con conceptos incluso de los tipos de datos que correspondían a cada dato del formulario, así que muy bien. Esa actividad digamos que la damos por superada para los que presentaron. El resto ya saben, tienen que hacerlo. Bueno, la idea de la clase de hoy es avanzar un poco más ya sobre lo que es análisis de datos. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una introducción a lo que es el análisis de datos, los tipos de análisis de datos, cómo debemos hacer para analizar un conjunto de datos y qué enfoque tener en cuenta en el momento de aplicar el análisis. Así que voy a compartir con usted un PDF, vamos a charlar un poquito sobre eso y después tengo un videito para compartir también para ustedes. Y en base a eso que hagamos hoy, la próxima clase, que va a ser asincrónica, vamos a hacer la actividad 3 con el contenido de esta clase, de esta que estamos dando ahora. Obviamente todo lo que yo le diga acá va a quedar en el aula virtual como material de apoyo. Para analizar los datos, nosotros vamos a trabajar puntualmente con la herramienta Excel y la herramienta Access, que son dos herramientas que son muy amigables para usarlo a la hora de visualizar datos. Así que vamos a ver primeramente un archivo PDF. Ya les comparto para que puedan visualizar también. No sé si alcanzan a ver un PDF que dice Introducción al análisis de datos.
Hola. Sí, profe, se ve. Sí, es un PDF, dice Introducción al análisis de datos. Bueno, este, el análisis de datos eh, representa una actividad con un objetivo fundamental que es eh, conocer de alguna manera de qué se tratan los datos que queremos visualizar y qué herramienta, qué algoritmo vamos a usar para poder procesar esos datos para obtener información del mismo. Para esto hay herramientas, como les decía, nosotros vamos a trabajar puntualmente con Excel y Access, pero hay otras herramientas como bases de datos relacionales, SQL, Big Data, bases no SQL. eh, con lenguaje de programación también se puede hacer análisis de datos para, para obtener información ya procesada. Eso con cuanto a la herramienta. Y en cuanto a los tipos de análisis de datos, eh, los tipos de análisis más utilizados, eh, que se puede ver con más frecuencia, son el análisis predictivo, el análisis descriptivo, el análisis de diagnóstico y el análisis prescriptivo. En cuanto al primer análisis, que es el predictivo, eh, se encarga este tipo de análisis, fundamentalmente usa técnicas con información para transformar los datos y hacer un análisis previo a lo que a lo que vamos a obtener como resultado. En este análisis predictivo, el proceso es aprendizaje automático, inteligencia artificial, modelos estadísticos se pueden usar para este tipo de análisis. Este tipo de análisis, el predictivo, es muy usado en Internet. Ustedes quizás le haya pasado alguna vez que buscaron algún tipo de producto en Internet. Por ejemplo, buscamos una zapatilla de una característica particular, buscamos una computadora, lo que fuese, y después nos empieza a aparecer en el correo, en la red social, en donde estemos, mensajes sobre eso que estuvimos buscando, o algo o con características similares por lo menos. Ese es el análisis predictivo porque se usa mucho para el marketing y para las ventas, ¿tá? Porque lo que hace es predecir, digamos, el comportamiento de las personas o lo que está necesitando una persona. Entonces, en base a eso, mediante algunos algoritmos, eh, después nos empieza a aparecer en el navegador ese tipo de producto con el que estábamos buscando. Entonces, es el predictivo, es predecir, digamos, lo que puedo estar necesitando. Por ejemplo, ahí en el PDF dice ejemplos en detección, el mejor lugar para un negocio, ¿tá? Ustedes saben que los lugares para establecer los negocios es donde hay más frecuencia de personas. Por ejemplo, no es lo mismo un negocio que esté situado en el barrio San Jerónimo, donde está la Estrada, a un negocio que esté situado en la calle Junín. Obviamente el de la calle Junín tiene un mejor lugar, digamos, para que asista. Eso es predecir, digamos, que va a haber mucha gente y que hay mejores posibilidades de que el negocio funcione, ¿tá? Entonces, de eso se trata el análisis predictivo, ¿tá? Predicción de comportamiento en base a los datos, a la información que tengamos de los consumidores, en este caso,
que estamos hablando de este ejemplo, que es un ejemplo de estrategias para donde mejor se establecería un negocio y funcionaría, ¿verdad? De hecho, Amazon y Netflix, así como dice ahí, utilizan este modelo predictivo para hacer recomendaciones sobre sus productos, su contenido, para ofrecer algunas aplicaciones, algunos servicios adicionales que pueden ser requeridos por los consumidores, por los clientes que seríamos nosotros. Ese entonces es el análisis predictivo. Predice en base al comportamiento que tenemos información de los datos, cuáles son las mejores alternativas para que eso funcione. El otro análisis es el análisis descriptivo. Bueno, el análisis descriptivo se pueden usar de varias maneras. Por ejemplo, una empresa puede trabajar con el análisis descriptivo para saber cómo le fue en un producto nuevo que lanzó, por ejemplo. ¿Cómo se da cuenta? Haciendo una encuesta, ¿verdad? De qué grado de satisfacción tuvieron sus clientes con el nuevo producto. Y en base a eso, tomar decisiones. Es el descriptivo, describir algo y ver cómo funcionó ese producto. El análisis de diagnóstico. El análisis de diagnóstico, a diferencia de los otros anteriores, se realiza por técnicas como ser grandes volúmenes de datos, como minería de datos, Big Data. Entonces, lo que hace el análisis diagnóstico en base a datos estadísticos que tenemos, describe cómo interpretar esos resultados. Ese es el de diagnóstico, en base entonces a datos de gran volumen para determinar, interpretar resultados. El último de los análisis que vamos a ver acá sobre datos es el prescriptivo. El análisis prescriptivo se usa mucho en analítica empresarial, ya que lo que hace es, uno de sus objetivos fundamentales es hacer una síntesis, una conclusión de un conjunto de datos, lo ordena y en base a eso, por ejemplo, colocando una temática, por ejemplo, como está el ejemplo acá, el caso de las personas que acudieron a un hospital en una determinada época del año. Sabemos que, por ejemplo, en verano, la gente asiste más a los hospitales por tema de insolación o tema con virus relacionados con el agua. En cambio, en invierno vamos a tener muchos datos de personas que asistieron al hospital o en otoño, en los cambios de estaciones, por problemas respiratorios, por ejemplo. Ese es el análisis prescriptivo. Entonces, con un conjunto de datos seleccionado, se pone una temática. Y obviamente la temática esa está relacionada con el conjunto de datos. Entonces, en base a eso, se predice, por ejemplo, que el 40% de la población asiste a los hospitales, por ejemplo, en invierno, por problemas respiratorios. El resto del año, ese volumen, ese porcentaje baja. Pero hay una temática, digamos, que hace mover los porcentajes en el análisis prescriptivo. Porque está establecido un periodo, está establecido una temática, como en el caso que estamos diciendo el ejemplo, de la concurrencia de personas a los hospitales. En la época del año, eso va variando de acuerdo a la época del año. Esos son los 4 tipos de análisis más
más importante, digamos. Nosotros como técnico en ciencia del dato, ¿qué es lo que debemos hacer para analizar los datos? Por ejemplo, acá hay algunos pasos, digamos, de cómo hacer los datos en una organización. Definir el motivo del análisis es uno. Después tenemos que establecer qué es lo que vamos a medir en una organización, como una meta, digamos. Después, una vez que tenemos eso claro, tenemos definido el motivo y establecemos qué es lo que vamos a medir, si vamos a medir toda la organización, vamos a medir una parte de la organización, vamos a enfocarnos en una parte, en una forma parcial, digamos, de lo que es la organización. Una vez que tenemos claro eso, tenemos que obtener los datos. Después de obtener los datos, que vamos a tener un gran volumen de datos, tenemos que clasificar los datos. Con estos dos pasos, digamos, el paso 3, que es obtener los datos, y el paso 4, que es clasificar los datos, es con lo que vamos a trabajar nosotros ahora cuando empecemos a trabajar con Excel. Yo les voy a dar un conjunto de datos, que ahora ya lo vamos a ver cómo vamos a trabajar eso. Y ustedes lo que van a hacer es, van a clasificar esos datos. ¿Cómo se clasifican los datos? Ordenando los datos de mayor a menor, en forma ascendente, filtrando los datos para que no sea tan grande el volumen, porque por ahí hay datos que no nos interesan. Descartando columnas, agregando columnas, concatenando campos con el fin de optimizar, digamos. De esa manera es como se procesan los datos en una clasificación. Después que tenemos eso, sí, ya hacemos el análisis. Podemos analizar cómo nos fue con ese conjunto de datos que estamos clasificando. Y por último, obviamente, la salida, ¿verdad? Que es la interpretación de los datos de alguna forma de que tengamos un resultado. Entonces, esos son los pasos. Y acá yo les preparé también sobre la herramienta Excel, que es con lo que más vamos a trabajar. Es con Excel. Para los que no conocen y me dijeron que lo conocen muy poco, Excel es una herramienta Office que permite hacer una planilla de cálculos en donde tiene filas y columnas y se cargan los datos en las hojas de cálculo de un archivo Excel. Excel utiliza diferentes tipos de datos, que es lo que vimos en las clases pasadas. Datos de texto, numérico, fecha, hora, datos lógicos. Y tiene una particularidad de Excel que puede utilizar fórmulas. Como es una herramienta de cálculos, usa fórmulas y funciones. Fórmulas para calcular, para hacer los cálculos, suma, resta, multiplicación, división, calcular funciones estadísticas también. Y también tiene funciones para, por ejemplo, concatenar textos o truncar texto, tomar una parte de un texto. Ya vamos a ver eso en la práctica, cómo lo hacemos. Vamos a hacer algunas actividades relacionadas con esto que estamos hablando acá sobre Excel. Por último también, que no
no está acá en el PDF. Excel, como ustedes habrán visto, Excel permite todos los datos, digamos, mostrarlo en un gráfico. Se hablan mucho de los gráficos de Excel, ya que son muy simples de realizarlo. Tiene una variedad importante de gráficos, gráficos lineales, gráficos de torta, de barra, etcétera, tridimensionales. Bueno, todo eso va a ser parte de nuestro trabajo. ¿Qué el filtrado de datos en Excel? Bueno, es determinar una columna por la cual vamos a filtrar y se busca un dato, digamos, de esa columna, se filtra y con eso lo que hace es nos agrupa un conjunto de filas que reúnen esa condición. ¿Cuál es la diferencia entre ordenar y filtrar? Ordenar, ordena en forma ascendente, por ejemplo, datos alfanuméricos de la A a la Z o de la Z a la A, ascendente o descendente. Y también puede ordenar números, valores numéricos, y acá viene lo importante de saber qué tipo de datos es el que estamos usando. Si son tipo de datos numéricos, va a funcionar bien el ordenamiento de los datos. Si están mezclados entre alfanuméricos y numéricos, puede que se nos complique el ordenamiento. Bueno, acá un ejemplo de, por ejemplo, cómo filtrar solamente los masculinos, ¿no? No sé si alcanzan a ver, voy a agrandar un poquito. Por ejemplo, en género, F son femeninos, M masculinos y binarios son las X. Yo filtro, Excel prevé de una barra de herramientas en donde hay una solapita que dice datos. Dentro de esos datos, dentro de esa solapa de datos hay una que dice filtro. Es ahí donde hacemos clic y nos despliega los datos que están en esta columna. Y en esta columna hay tres tipos de datos, F, M y X. De acuerdo a lo que yo tilde ahí, me va a hacer el agrupamiento. Esa es la manera de filtrar los datos en Excel. También para ordenar, que no está acá en el ejemplo, se selecciona el conjunto de datos con el que queremos trabajar y se aplica el ordenamiento que ustedes ven ahí, está arriba, está al lado del filtro. Hay una flechita que marca de A a la Z y de otra de Z a la A. A la Z sería ascendente y de Z a la A me ordena todo ese agrupamiento descendente. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que solamente toma el ordenamiento del grupo de datos que está activo. Por ejemplo, supongamos que yo filtre solamente los femeninos, le tilde en la F, me va a filtrar una cantidad de filas que cumpla con esa condición. Entonces, cuando yo le doy el ordenamiento, me va a ordenar solamente esos registros, no el resto, porque el resto no está en lo que estoy visualizando, ¿no? O lo que seleccioné. Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Todo bien? ¿Continúo? Sí, profe. ¿Cómo estamos? Sí. ¿Bien? Bueno, Bien, profe. bien. Sigo entonces. Todo bien. Todo bien. Vamos a... les muestro una presentación que también voy a dejarla ahí en el aula. Análisis de datos. Para analizar los datos, ¿no están viendo la presentación ahí, verdad? No.
Profe, seguimos viendo el PDF. El PDF. Sí, sí. Mala mía. Ahí les comparto también eso porque faltó el compartir. Entonces, vamos a la presentación ahora. Ahí sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe, Ahora sí, bien. ahí sí se ve. Bueno, más allá de la teoría que hicimos sobre los tipos de datos, digamos, los tipos de análisis de datos, eh, prescriptivo, descriptivo, diagnóstico, eh, más allá de eso, independientemente de eso, ¿qué hace un técnico en ciencia del dato? Sabiendo ya eso, obviamente, sabe qué es lo que va a hacer en la organización, porque le dijeron, el objetivo que queremos es X. ¿No? En común a todo eso, lo que vamos a hacer es vamos a obtener los datos. Después vamos a procesar los datos. ¿Qué es procesar los datos? Lo que estábamos hablando a lo último. Filtrar, ordenar, juntar, digamos, todos los datos de la manera que nos sea útil para poder procesarlo. Obviamente que procesar los datos tenemos que tener un conocimiento de también hacia dónde queremos llegar. Porque si tenemos un volumen grande de datos, tenemos que saber qué datos dejamos afuera o qué conjunto de datos vamos a filtrar, qué conjunto de datos nos conviene ordenar, cuáles descartar. Es un momento, digamos, donde tenemos que tener un buen conocimiento tanto de la herramienta con la que vamos a trabajar para hacer este procesamiento, como de lo que queremos hacer. Todo esto es análisis de datos y nosotros tenemos que saber, digamos, qué es lo que queremos hacer. Y por último, una vez que hacemos el procesamiento, ¿verdad? Vamos a interpretar esos datos de alguna manera legible. Puede ser interpretación a través de un informe, un PDF informando qué es lo que encontramos, o algún gráfico, un gráfico estadístico donde podemos mostrar información, no datos ya, información para la toma de decisiones. Entonces, el análisis de datos trata de obtener una conclusión acerca de una información. Los análisis de datos comprenden todas las operaciones que se llevan a cabo entre disponer de la información y procesarla. Y ese es nuestro trabajo. Eso es lo que nosotros vamos a saber hacer. Para eso estamos, digamos, haciendo todos estos pasos. Algunos objetivos. Independientemente, les aclaro, esto independientemente a lo que estuvimos hablando de los tipos de análisis. Los tipos de análisis es una teoría más general, digamos, y esto ya es un poco más bajando a la parte práctica, digamos, de en dónde se utilizan a analizar los datos. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos pueden ser en marketing, por ejemplo. En el área comercial es muy importante el comportamiento del consumidor. Una vez que lo identificamos, podemos llegar a predecirlo. Con la relevancia que esta circunstancia tiene para el éxito de una campaña publicitaria. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de, tengo una fábrica de estufas
¿Dónde funcionaría mejor y a qué tipo de cliente voy a apuntar? ¿A alguien que vive en Corrientes o a alguien que vive en el sur de Argentina? Obviamente, tengo más posibilidad de venderle estufa y calefactores a alguien que vive en el sur de Argentina y no a alguien que vive en Corrientes, porque en Corrientes más me van a querer comprar aire acondicionado que es frío, digamos. ¿Por qué? Por el clima. ¿Ah? Entonces, esas cosas, digamos, es lo que apunta el marketing, ¿no? Tener los datos, digamos, de a qué cliente queremos apuntar. Esto es el caso del marketing, ¿eh? Estamos hablando de marketing. Entonces, con un análisis predictivo, nosotros podemos ver cómo resolver estas cuestiones. Recursos humanos también puede ser un objetivo. Por ejemplo, para la selección de empleados en una organización, una encuesta de qué condiciones deben tener los postulantes para reunir las condiciones necesarias que exige la organización, por ejemplo. Los datos de una encuesta los procesamos y le damos la información ya procesada a la organización para que tome las decisiones. También puede ser en el ámbito académico, medir los rendimientos y permitir ajustar contenido y modo de aprendizaje. En cualquier nivel se puede medir rendimiento por lo aprendido, por las notas de los alumnos, la asistencia, la inasistencia, y en base a eso se toman decisiones. En los tres objetivos que estamos viendo, lo que tenemos que hacer es analizar datos y obtener información, o sea, con información para la toma de decisiones. ¿Cómo analizar los datos en una empresa? La primer parte de esta que dice definición de las cuestiones, esa es la clave. Si le erramos en qué no tenemos claro qué es lo que nos están pidiendo para procesar los datos, vamos a ir por el camino equivocado, ¿no? Entonces esta es muy importante, definir los alcances de qué es lo que quiere la organización. En base a eso nosotros vamos a plantear vamos a plantear los procesos, digamos, que vamos a hacer para procesar, para filtrar, para ordenar y para dar la información que es la que está necesitando la organización. En este caso, una empresa. En primer lugar, debemos priorizar la clase de datos que tenemos, la clase de datos que nos hacen falta. Esto es importante. Si nos faltan datos dentro de lo que vamos a procesar, estamos sonados, porque al no tener los datos no vamos a poder tener información. Recuerden que los datos y la información están relacionados directamente. Si yo no tengo todos los datos, al procesar la información va a ser errónea, va a ser inválida. La recolección. Es importante repasar todos los datos que tenemos, que no nos falte nada. También podemos ver algunos casos similares para poder ver qué datos se usaron en otros análisis de datos similares a lo que vamos a hacer, y de esa manera lograr eficiencia en nuestro trabajo. Bueno, el análisis en sí, que es un resumen obtenido de información aplicando las metodologías y algoritmos que nosotros conocemos para poder procesar correctamente esos datos y obtener las conclusiones. Eso es el análisis de datos.
Con eso termina, digamos, el análisis de datos. Y la interpretación, bueno, una conclusión que concuerde la pregunta, que responda a la pregunta que nos hicimos allá en el paso 1. Identificamos cuál es el problema, digamos, con el que nos están convocando y podemos concluir respondiendo ese problema. Pero para eso es necesario hacer toda esa metodología. En el momento de proceso de datos, que es muy importante también, que es para el que nosotros vamos a estar muy capacitados, está la recopilación de datos. Y acá es importante tener en cuenta que en el momento de recopilar datos, los datos pueden estar presentados en formatos diversos. Puede estar en una planilla Excel, otra parte puede estar en archivos planos, otra parte puede estar en una base de datos, hasta incluso otra parte de los datos que nos están mostrando para que trabajemos, procesemos, puede estar en papel, puede estar en un video, puede estar en un audio. Nosotros tenemos que ver la forma de eso, convertir esos datos a un formato que sea legible para que nosotros podamos procesar. Supongamos que nosotros trabajemos en Excel, bueno, y tenemos papeles. Bueno, esos papeles tenemos que ver la forma de transformarlo o de alguna manera volcarlo a nuestra planilla Excel para poder tener completo el conjunto de datos en el momento de la recopilación de los datos. Por ejemplo, ahí fíjense, ahí tenemos el padrón electoral, por ejemplo, una imagen, en donde tiene varias columnas. Bueno, esas columnas son las que a nosotros nos van a permitir trabajar con ese conjunto de datos. Acá está el género que estuvimos hablando en el ejemplo del PDF. Está si una persona es femenina o masculina. La F para la femenina, la X para el binario. El paso No está 2. mostrando, profe. ¿Perdón? No, está el PowerPoint, el análisis de datos, ¿no? ¿En dónde quedó? En el Power, el que dice análisis de datos. Ahí avanzó algunos Ahí objetivos avanzó. para analizar los datos. Sí. Bueno, esto es todo lo que ya les dije sobre objetivos. Los objetivos marketing, recursos humanos o ámbito académico. Esos son objetivos específicos en donde se puede aplicar el análisis de datos. De esto ya hablamos. Después la otra hoja que no se visualizó, que ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, pues era la manera de compartir, se ve que no, la otra pantalla no estaba compartida. ¿Cómo analizar los datos en una empresa? Bueno, definir las cuestiones, acá lo más importante es el punto clave. El interrogante, la pregunta, el arrancar con el problema. Ese es muy importante interpretar correctamente. Una vez que interpretamos correctamente cuál es la pregunta, digamos, que nos hace la organización, ahí aplicamos toda nuestra metodología que sabemos que es buscar los datos, ver que no nos falten datos, recolección de datos, que es donde estábamos en la pantalla siguiente, que estábamos en el paso de todo lo que tenga que ver con la etapa de proceso de datos. Y ahí es donde estábamos llegando. Proceso de datos, entonces, la recopilación de los datos en diferentes formatos. Estuvimos charlando sobre eso, que los datos pueden estar presentados en diferentes formatos, no solamente tienen que estar digitalizados, pueden estar digitalizados en archivos de Excel, en base de datos, en archivos planos.
Hasta incluso puede estar en una tabla de Word. Y puede estar también en otros formatos, como puede estar en un audio, puede estar en un video, puede estar en un papel. Bueno, nosotros tenemos que tener herramientas que nos permitan disponer en un lugar en donde nosotros vamos a procesar los datos. En nuestro caso, nuestra herramienta principal va a ser Excel. Nosotros vamos a llevarle todo a Excel y le vamos a tirar todo el problema a Excel para que Excel nos dé herramientas para poder resolver estas cuestiones. Y ahí viene el segundo paso del proceso de datos, que es el proceso de adaptación de los datos. El formato de los tipos de datos, que es lo que vimos en la actividad 2. Es importante el tipo de datos al almacenar un conjunto de datos. Es importante porque cómo se ordena, cómo lo filtramos. El caso, por ejemplo, de las fechas. Yo puedo tener fechas con distintos formatos y quizás cuando yo ordene me lo ordena mal. Entonces es importante conocer eso. Conocer para de alguna manera homogeneizar nuestra planilla y que esté todo bien ordenadito. También es importante el conocer los tipos de datos. Usted cuando trabaje se van a dar cuenta de que muchas veces al convertir una columna que está en un tipo de datos y lo queremos convertir a un tipo de dato, supongamos que una parte esté bien, otra parte esté mal, lo queremos convertir a un tipo de dato con el que vamos a trabajar, por ejemplo numérico, y resulta que dentro de esas filas hay también nombres o apellidos de personas, por errores, porque se importó mal, por lo que fuese. Y ahí también es momento de nosotros darnos cuenta de que existe ese error. Esa es otra de las maneras también de medir qué es lo que tenemos como datos. Recuerden que al procesar los datos, la manera de que nos brinde la información correcta es procesarlo bien, que no nos falten datos. Y si los datos están erróneos, es como que nos están faltando. O al menos nos va a mostrar una información que va a estar desviada de lo que es la realidad de los datos que tenemos. Y por último, en el proceso de datos, el almacenamiento de los datos. Eso es lo que estuvimos hablando también, de que cuando tenemos los datos, vamos a almacenarlo en un formato que sea legible por nosotros y donde podamos confiar y tenerlo y que nos pueda servir para obtener información. Que puede ser TXT, CSV, XLSX, que es la extensión de Excel, MDB o ACCDB. Estos son de acuerdo a las versiones de Office que tengan. Ahora la mayoría, ¿verdad?, ya tienen las extensiones largas, XLSX de Excel y ACCDB de Access, o otras bases de datos. Esos son lugares donde repositorios en donde los datos van a estar bien almacenados y no van a ser de utilidad para poder procesarlo y poder visualizar información. Por ejemplo, si tenemos bien almacenados los datos en una planilla Excel, va a ser muy fácil para nosotros, por ejemplo, hacer una lista de un resumen de los datos que obtuvimos. Va a ser muy fácil, por ejemplo, si tenemos en Excel, hacer un gráfico de barra de los datos que queremos mostrar en porcentaje o en valores brutos. Bueno, eso entonces forma parte, todo esto que está en la presentación, que le voy a adjuntar en la clase de hoy, forma parte de lo que es el análisis de datos. Acá más está un resumen de lo que es el análisis de datos como
como técnica, digamos. O sea, esta es la parte dura, la parte en donde se procesan los datos. Y esas son los pasos. Bien. Eso entonces con respecto al análisis de datos y cómo procesarlo. Ahora le quería mostrar esto, a ver si lo visualizan. Es un videíto de cómo ordenar y filtrar datos en Excel. Solamente le quería mostrar una parte o si no le tengo que mostrar en un archivo Excel. Voy a ver si lo pueden ver. A ver, voy a compartir con ustedes. Ventana. Toda la pantalla. Bienvenidos a Saber Programas. En este vídeo vamos... Ahí ven un video. ¿Se visualiza un video de Excel? Sí, profe. Sí, genial. Sí. Le muestro solo para una partecita al menos, porque si no, no va a consumir todo el tiempo que tenemos. Para los que no usan habitualmente Excel, para que lo vean, digamos, cómo se trabaja con la parte de la segunda etapa del proceso de datos que está en el PowerPoint, que sería la parte de filtrar, ordenar los datos, y en donde estamos seleccionando. El título sería la selección de los datos. Vamos a ver cómo ordenar y filtrar datos en Excel. Entonces, estas herramientas las podemos encontrar en la pestaña de inicio, dentro del grupo de herramientas modificar, o en la pestaña de datos en esta parte central. Las utilizaremos desde la pestaña de inicio. Partimos de esta tabla en la que encontramos tanto valores de texto como valores numéricos. Vamos a ver primero la función de ordenar. Entonces, nos colocamos, por ejemplo, en este dato, en esta celda de la columna de proteínas, es un valor numérico. Si hacemos clic en ordenar y filtrar, nos da dos opciones: ordenar de menor a mayor u ordenar de mayor a menor, ya que lo que estamos seleccionando es un dato numérico. Es importante saber que aunque estemos seleccionando un dato de esta columna, lo que va a hacer Excel es ordenar los datos de toda la tabla con respecto al orden que asignemos a esta columna. Si no os selecciona por defecto los datos de toda la tabla, seguramente os saldrá un mensaje en el que os preguntará si queréis ampliar la selección al resto de la tabla. Entonces vamos a ordenar de menor a mayor y vemos cómo efectivamente nos ha ordenado todos los datos de menor a mayor y también nos ha cambiado los datos de las otras columnas. Si nos colocamos en una celda que contiene un texto y seleccionamos ordenar y filtrar, la opción que nos da es ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, ya que lo que estamos seleccionando es un valor de texto. Entonces ordenamos de la Z a la A y vemos cómo nos ordena el resto de columnas. También podemos aplicar órdenes personalizados. Por ejemplo, vamos a ver que al seleccionar orden personalizado ya directamente nos selecciona toda la tabla. Vamos a ordenar, por ejemplo, por el contenido de grasas según los valores, y en este caso de menor a mayor. Y vamos a agregar un nuevo nivel para que nos ordene los datos por hidratos de carbono, los valores y de menor a mayor. Lo que va a hacer es colocarnos los valores según el contenido de grasas de menor a mayor, y si hay datos que coinciden, nos los ordenará, en este caso, por hidratos de carbono. Entonces hacemos clic en aceptar y vemos como en este caso todos estos alimentos que contienen la misma cantidad de grasas nos los ordena a continuación por el contenido de menor a mayor de hidratos de carbono. Vamos a ver también los filtros.
Entonces, para activar los filtros tenemos que seleccionar con el ratón cualquiera de las celdas de nuestra tabla, hacemos clic en ordenar y filtrar y seleccionamos filtro. Al seleccionar los filtros se nos coloca un desplegable en cada uno de los títulos de las columnas que estamos utilizando. En el caso primero hortalizas vemos que nos aparecen todas las opciones que aparecen en esta columna, que serían en este caso muchas opciones. En el caso de estado vemos que ya no tenemos tantas opciones y lo que podemos hacer es filtrar los datos, es decir, que no nos muestre solo todos los datos, sino solo algunos que son los que nos interesan. Por ejemplo, vamos a hacer que nos muestre solo los datos de las hortalizas que estén en estado cocido. Hacemos clic en aceptar y vemos cómo solo nos muestra estos datos. Cuando estamos aplicando un filtro, en la parte superior nos aparece este símbolo que nos avisa de que se está aplicando. Si queremos quitar el filtro, tenemos que hacer clic en borrar filtro. En este caso nos muestra que estamos aplicando el filtro en estado. Hacemos clic y vemos cómo automáticamente se quitaría el filtro. En el caso del texto también podemos aplicar filtros diferentes. Por ejemplo, en hortalizas, si hacemos clic en filtros del texto, vemos que nos da otras opciones. Por ejemplo, vamos a ver comienza por. Podemos seleccionar, por ejemplo, solo los datos que comiencen por la letra T en esta columna que estamos aplicando el filtro. Hacemos clic en aceptar y vemos cómo solo nos mostraría estos datos. Y también en el caso de los números podemos aplicar filtros. En este caso nos daría otras opciones. Por ejemplo, filtros de número. Vemos cómo podemos aplicar filtros, por ejemplo, entre dos valores. Vamos a aplicar filtros entre 0,5 y 10. Vemos que también si desplegamos nos aparecen todos los datos que tiene nuestra tabla para que podamos elegir uno de ellos si queremos. Hacemos clic en aceptar y vemos cómo solo nos muestra los datos que tienen un contenido en grasas entre 0,5 y 10, que es el filtro que hemos establecido para esta columna. Si os ha sido útil, dadle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día. Bien. Bien, como habrán visto, ¿escucharon el audio también, verdad? ¿O solo vieron la imagen? La imagen y la traducción abajo la leímos. El audio no escuchamos. El audio sí me parecía, porque, pero sí la traducción. Bueno, igualmente, de todas maneras, este video va a estar como material de apoyo. Está muy bien explicado el videito de cómo usar filtros, qué tipo de filtro, cómo ir seleccionando, y al final vieron que se queda con un conjunto pequeño de registros después de varias filtraciones que hizo y ordenamiento. Entonces le va a ser útil después para trabajar. Así es, este video le voy a compartir también en el material de estudio de la clase de hoy. Bien, entonces, sobre esto, sobre cómo analizar datos, acá lo fundamental es que nosotros partamos de un conjunto de datos y lo procesemos de alguna manera de que nos sea útil para brindar información. Por ejemplo, acá yo les quería mostrar una planilla de cálculos. Archivo de deuda de servicio de agua potable. Seguramente lo están viendo, ¿verdad? Díganme por favor así. Sí, profe, se ve. Genial. Bueno, este es un archivo de deuda de un sistema que hice yo. Tiene información vieja, no importa, está anonimizado, digamos, nos dice el nombre de las personas y que se puede usar tranquilamente. Tiene varias columnas. Lo que le voy a mostrar acá, digamos, forma parte de una actividad que la vamos a hacer más adelante, pero es el solo hecho de mostrar lo que estuvimos como práctica, digamos, de lo que estuvimos hablando de cómo procesar, y lo que vieron en el video acerca de cómo
ir filtrando y agrupando los datos. Lo que estaba explicando ahí en el video para usar Excel, bueno, Excel vamos a ir conociendo a medida que vayamos avanzando que cada hoja arriba, cada pestaña, digamos, que tiene Excel arriba, así como el Word, ¿tá? Tiene pestañas y cada pestaña tiene a su vez adentro un montón de opciones. Nosotros en nuestro caso particular, la pestaña que vamos a usar más es la que dice datos, porque nosotros lo que queremos es trabajar con datos, importar, exportar, ordenar, filtrar, etc. Entonces, siempre nos vamos a dirigir a la pestaña datos. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es vamos a ordenar estos datos. Si yo le aprieto con